Primera de Pedro, capítulo 2. Para los que toman notas, voy a hablar bajo el tema en el mundo, pero no de este mundo. En el mundo, pero no de este mundo. ¿Llegaron todos? ¿Están en el versículo 11? Ahora sí, ¿verdad? Yo voy a leer una versión un poquito más avanzada, Nueva Traducción Viviente, mientras usted me sigue en la Reina Valera. Dice, queridos amigos, dice, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Dice, así, por más que ellos le acusen de actuar mal, dice, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando eran niños o adolescentes, sus padres le prohibieron alguna amistad que no les convenía? Levante su mano. Usted tenía un amiguito, una amiguita, ¿verdad? Y sus padres le dijeron, no me gusta esa amiguita tuya, o no me gusta ese amigo tuyo, ¿verdad? Y si usted bien recuerda, en esos tiempos yo recuerdo que yo me enojaba porque yo veía a mis amiguitos como angelitos del cielo. De alguna manera los padres tienen un discernimiento, ¿verdad?, más avanzado y desarrollado que los niños y adolescentes. Pero por alguna razón los niños no entran en razón ni creen lo que los padres están diciendo. Yo recuerdo con mis amiguitos, yo pensaba que mi papá o mi abuelo no quería que yo tuviera amigos. Porque todo el que llegaba a mi casa le pasaban el escáner, era como que pasaban por la entrada del aeropuerto así, y lo escaneaban así. Mi abuela comenzaba con la vestidura del muchacho y mi abuelo con su comportamiento, y entre los dos, mi abuela me decía, ese muchacho parece, ¿verdad? Hay un dicho en mi país que decimos vale. Un vale es una persona de calle que no tiene ni oficio ni nada. Y mi abuelo me decía, no, me es de mala espina ese muchacho. Y yo le decía, bueno, pero ¿sabe usted que tienen los padres algo de omnisciencia con los niños? Y tienen un sentido, ¿verdad? Un discernimiento más desarrollado que nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente? Muchas veces cuando Dios nos prohíbe cosas que no dice la Biblia, a veces podemos exagerar y decir que es legalismo, ¿verdad? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y qué tiene de malo esto? Y la razón por qué uso este ejemplo es porque la iglesia, los cristianos de hoy, ¿verdad?, no sé los del tiempo pasado porque estamos en el presente ahora, conozco los de ahora, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no me refiero a matar, robar, mentir, adulterar. Me refiero a lo que acabamos de leer en este texto, las cosas que batallan contra nuestra alma. Aquellas cosas que no son en sí pecado, pero que no nos convienen. Y solamente por el Espíritu Santo y la guianza de Dios podemos entender cuando Dios nos dice, no quiero que hagas esto, no quiero que te vayas por esta calle, no quiero que tomes esta decisión. Cosas que no encontramos escrita en la Biblia, pero que en principio y en guianza espiritual Dios la prohíbe. Desafortunadamente nosotros nos inclinamos nada más a lo que leemos en la Biblia, y quiero explicar eso para no exagerar. ¿A qué me refiero con solamente nos fijamos en lo que dice la Biblia? Bueno, por ejemplo, me van a entender con este ejemplo. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir que la Biblia no dice que no se puede fumar? ¿Le han dicho alguna vez eso? Ok, ¿está escrito en la Biblia eso? Ok, ¿es malo? Bueno, entendemos que por el contexto general no es bueno, porque somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces sí, ahora sé que me entendieron cuando dije que a veces pensamos que porque no está escrito lo podemos hacer. Es como que nunca te han dicho en tu casa que no rompas la televisión, y como papá no dijo nada, ¿verdad? Vamos a romper la televisión. Esa es la idea que muchos tienen. Quiero usar un ejemplo en 1 Corintios 10, versículo 23. Cuando yo digo esto, quiero ser específico para no confundirlos. La Biblia hay veces que nos dice cosas directas, no mientas, no mates, no robes. Pero también la palabra de Dios nos enseña en sentido general, en principio, cosas que aprendemos en discernimiento, ¿verdad? A qué permitir o qué no permitir. Por ejemplo, miren lo que dice 1 Corintios 10, versículo 23. Voy a leer este versículo en principio. Dice, todo, ¿qué dice? Me es lícito. ¿Qué otra palabra se utiliza para lícito?
permitido, ¿verdad? Todo me es permitido. Se lo voy a decir en el buen hispano. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y yo también. Eso dice la Biblia. Luego dice, pero no todo conviene. Y aquí la palabra no nos está dando permiso para hacer lo que queremos, nos está dando a pensar. Puedes hacer lo que tú y lo que yo quiera. Por ejemplo, el Evangelio, ¿sabe usted que no es obligado? Es un anuncio, es una invitación. Y nosotros escogemos si aceptarlo o rechazarlo. Entonces, este verso en principio dice, podemos hacer lo que queremos, pero no todo lo que queremos conviene. Luego dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Voy a leer esta versión, traducción al lenguaje actual. Es una Biblia un poquito más moderna, más palabras más simples. Fíjense cómo dicen, ponga atención. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Así dice esta versión. Y dice el autor, claro que sí, eres libre. Dice, pero no todo lo que uno quiere conviene. Luego dice más adelante, ni todo fortalece la vida cristiana. Verso 24 dice, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos da mandamientos. Vemos mandamientos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y cuando miramos los 10 mandamientos, es muy fácil mirar 10 mandamientos y fijarnos en esos 10. No tendrás otros dioses, no adorarás imágenes, guarda el sábado, según el Antiguo Testamento, no mates, no robes, no codicies, honra a tus padres, etc. Y si miramos esos 10, es muy fácil, ¿verdad?, obedecer eso en sentido teórico. Es muy fácil. Pero en Mateo 5, Jesucristo, el Señor, hace algo que a veces pensamos que el Señor está exagerando o poniéndole más peso a la ley de Dios. Mateo 5, versículo 21. Miren, si sacamos en porcentaje, ¿verdad?, de todo el mundo en esta tierra, la mayoría de las personas no han matado, literalmente hablando, con un cuchillo, una pistola, físicamente. La mayoría de las personas. Eso hace que la minoría, ¿verdad?, sean asesinos, los que sí han matado. Sería muy fácil usted, que nunca ha matado, dicen en mi país, ni una mosca, usted puede decir, bueno, yo no soy asesino como ese que mató a otro, ¿verdad? Sería muy fácil porque el mandamiento dice, no matarás. Para los judíos, antes de Cristo venir, tenían ese sentido de justicia, de que eran mejor que los demás. Cuando el Señor le vuelve a leer la ley, dice Mateo 5:21, dice, oísteis que fue dicho, ¿verdad?, a los antiguos, aquí la ley de Moisés, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está diciendo el Señor que la ley dice que aquel que mate a otro está expuesto al juicio de la ley. Y dice Jesús, pero yo os digo, esta palabra yo os digo, que Jesús está aquí citando, no es que Él le está poniendo más peso a la ley, ni lo está haciendo más difícil, ni más complicado. El Señor está revelando el propósito de por qué la ley fue dada. Eso es lo único que está haciendo. Porque la ley fue dada con el fin de que nos amemos mutuamente. Y si miramos estos textos bajo el amor de Dios, nos damos cuenta que sí tienen sentido. Porque aquí cuando lo leemos decimos, wow, Señor, entonces, verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Esto que acabamos de leer nos lleva a nosotros, a todos creyentes y no creyentes, a reconocer que sin la gracia de Dios no tenemos salvación. Esto no se trata de quién se porte más bien, quién lo haga mejor, quién sí mató, quién no mintió. Eso se trata de reconocer esto que Jesús ha dicho y luego ver lo que Él hizo en la cruz, en la obra redentora de la cruz perfecta, y abrazar en confianza esa obra y vivir para Él. Esa es la vida cristiana. Pero aquí es muy fácil ver esto, lo que hablaba de los 10 mandamientos. Jesús dice, ustedes escucharon que la palabra dice, no mates, pero yo os digo, el que se enoje con su hermano es homicida. Y usted diría, wow, se pone difícil la cosa. ¿Cuál es la intención de Dios en estos mandamientos? En que ni querramos matar a alguien, ni mucho menos nos enojemos, sino más bien que amemos al prójimo. Cuando la palabra dice, si tu ojo derecho te hace caer, ¿qué dice? Sácalo.
Y usted diría, wow, qué duro es Dios. No, al contrario, porque Él dice luego, porque mejor es que te vayas al cielo faltando que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Entonces, vemos el lado positivo de ese mensaje, de que Dios, por amor, nos está diciendo algo que sí tiene razón. Si usted mira los mandamientos se componen de dos cosas, de mandamientos positivos, es decir, lo que nos permite Dios hacer, y mandamientos negativos, lo que es prohibido. A nosotros no nos gustan las prohibiciones. Si usted le prohíbe algo a un niño, se enoja. Si usted le prohíbe algo a alguien que quiera hacer, se enoja. Es algo natural en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, Deuteronomio 5, aparecen los 10 mandamientos. Allí, luego usted lo puede leer en su casa, se va a dar cuenta que hay 8 veces, la palabra no. 8 veces. De los 10 mandamientos, 8 dicen no. No robes, no mates, no codices, no adulteres, etcétera, etcétera. Solamente hay 2 en positivo que son guarda el sábado y el otro es honra a tu padre y a tu madre. Los únicos en positivo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús nos da 2 mandamientos positivos. ¿Cuáles son esos? Amar a Dios sobre todo. ¿Y cuál es el otro? Y a tu prójimo como a ti mismo. A él mismo le preguntaron en Mateo 22, si me quiere acompañar, verso 36, le hacen la pregunta, obviamente lo querían tentar, pero esta pregunta que le hacen a Jesús, ellos querían saber si de verdad este hombre que está hablando del Evangelio conocía el mandamiento mayor y principal de todo. Mateo 22, 36. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Les quiero hacer una pregunta. ¿Esta pregunta está en singular o en plural? Pregunto. Ok, iba a decir otra cosa, pero ya me contestaron bien. Dice el gran mandamiento, no dice los mandamientos. Ahora quiero que noten que Jesús está hablando de ¿cuántos mandamientos? De un mandamiento. Pero van a notar que se va a referir a 2. Pero está hablando de uno caracterizado por 2 cosas. ¿Ok? 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Dice el 38, ese es el primero y grande, el más importante. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué Jesús habla de 2? Porque el amor de Dios es algo abstracto, es algo invisible, pero se hace visible cuando yo de manera demostrativa amo al prójimo. Entonces, el primer mandamiento son 2 características, pero es uno. En otras palabras, ¿cómo yo sé que el amor de Dios está en mí? En la manera en cómo yo trato a mi prójimo. Y mi prójimo es mi amigo, mi vecino, mi familiar y mi enemigo. ¿Están aquí? ¿Dicen amén a eso? Versículo 40 dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley, es decir, la ley de Moisés y los profetas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que de estos 2 se cuelgan, se sustentan todos los demás mandamientos en la Biblia. No hay un mandamiento mayor que estos. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted y yo tenemos que tomar una decisión y la Biblia no es clara, nosotros nos colgamos de amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo. Ese es el lente a decidir cuando tomamos decisiones, cuando la Biblia no es clara. Por ejemplo, voy a hacer una lista de preguntas bien rapidito para considerar. ¿Cómo podemos como cristianos saber cómo vestir? ¿Qué tipo o ritmo de música escuchar? ¿Qué podemos comer o no? ¿A qué lugares puedo frecuentar o visitar? ¿Qué tipo o con qué tipo de gente me puedo juntar? ¿Qué marca de ropa vestir? ¿Qué debo permitir entrar a mi casa o no? ¿A qué fiestas debo ir y qué celebraciones celebrar? Si voy camino a la iglesia y veo una necesidad en el camino, ¿qué hago? ¿Sigo para la iglesia o me paro a ayudar al necesitado? Bueno, todas estas preguntas y muchas más no son mecánicas, no son ni sí ni no. Para cada quien es diferente. Porque poniendo un ejemplo, ustedes tienen familiares que a lo mejor no son creyentes, ¿verdad? De repente lo invitan a una fiesta sabiendo que usted no bebe alcohol, no usa drogas, no baila música del mundo, etcétera, etcétera. Y lo invitan. ¿Cuál es la respuesta a esa invitación?
¿Sí o no? No sabemos. Dios es el que sabe. Dios te puede decir ve con un propósito, como te puede decir no vayas. Entonces, ¿cómo sabemos que podemos tomar esas decisiones? La misma medida, amar a Dios, es decir, que Dios nos guíe en todo, pero siempre amando al prójimo como a nosotros, porque en esa fiesta que no es cristiana puede haber alguien que Dios quiere salvar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Todavía estamos aquí. La iglesia no ha sido levantada. Si leo este verso de 1 Corintios 10:23 otra vez, va a recobrar más sentido. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Yo recuerdo en mi caminar cristiano al principio, cuando yo no entendía muchas cosas, un día mi esposa me dice, mira, nos invitaron a un lugar a jugar bowling. Y en ese tiempo, al yo ser tan inmaduro y desconocer tanto la Biblia, como que era un poquito más rígido en decidir. Tenía tanto miedo de fallarle a Dios que me extralimitaba. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, no podemos ir ahí porque el lugar era como un tipo de discoteca donde todo el mundo está bailando, bebiendo, brincando y todo. Y bueno, el fin es que el Señor me dice, vayan. Así me dijo, y yo le dije a mi esposa, sí vamos. Mi esposa me miró, ¿de verdad? Digo, sí. Y digo yo, mira, te voy a decir sincero, Dios me dijo que vayamos, yo no sé para qué, pero vamos. Cuando llegamos allá, obviamente, de repente mi esposa se desaparece, digo yo, ¿dónde anda mi esposa? Y surge que había una necesidad espiritual. Mi esposa estaba con otra muchacha en el baño orando por ella. La muchacha estaba pasando por un momento bien difícil. Esa fue la respuesta del permiso. Ahora, cuando Dios nos permite hacer ciertas cosas, tiene que haber un propósito. No puede ser nada más, Dios me dijo que sí vaya y no pasa nada. Dios tiene un propósito de la iglesia en la tierra, en el mundo, y somos nosotros. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aquí es donde muchas veces mucha gente dice, no, pero la palabra no dice que fumar no es malo, un traguito de alcohol, ¿verdad? No es malo. Todo eso que somos permisivos, escuchar música secular, y no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro. Aquí estoy solamente instruyendo en que cada uno tenemos que ser espirituales. Porque aquí es donde viene la guianza de Dios. ¿Y cómo medimos la guianza del Espíritu? De que amamos a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a mí mismo. Si usted piensa en un padre que le encanta su carne, vamos a decir, de res, ¿verdad? Pero su hijo es alérgico de muerte a esa carne, ¿usted cree que la compraría y la pondría en la nevera? ¿Usted cree? ¿Sí o no? Si ama a su hijo, ¿lo haría? Ok. ¿Por qué no? Porque ama a su hijo. Ahora, ¿la carne es mala? En sí no es mala. ¿Le hace daño al hombre? No le hace daño. No es pecado, pero para su hijo sí. Y por amor al hijo, el papá no compra la carne. Asimismo discernimos todo. ¿Por qué estoy utilizando ejemplos como estos? Porque estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Yo cuando comencé a escuchar el Evangelio de 11 años, mi familia, mi abuela, ¿verdad? Me predicaban el Evangelio. Conocí mucha gente que decía, por ejemplo, comenzaban una conversación, ¿verdad? Vi a fulano de tal y que estaba con un inconverso, un impío, ¿verdad? Y se hablaba del no creyente como que era alguien menos que nosotros. Y yo decía, wow, qué raro, o sea, por lógica humana yo decía, los cristianos tienen que estar en el mundo para salvar a la gente, ¿sí o no? Y yo oía mucho esta idea de que no te junte con gente que bebe alcohol, a los cristianos, no te junte con gente que fuma, o gente que hace esto, lo otro. Y para mí, no siendo cristiano en ese tiempo, se me hacía muy ilógico. Yo decía, pero ¿cómo van a salvar a la gente si cada vez que ven a un no creyente le dan la vuelta, cruzan la calle? Eso ha cambiado mucho ya, pero en ese tiempo, hace ya 20 años, ¿verdad? Y hace tiempo, pero todavía hay gente así, todavía hay personas que piensan que no pueden convivir con una persona que no cree en Jesús, o que no pueden trabajar en un lugar donde hay, ¿verdad?, un ambiente secular. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a alcanzar al mundo si no estamos en el mundo? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo vamos a alcanzar el mundo si nos mezclamos también con las costumbres de este mundo? 3 principios que quiero compartir para tener una tarea por lo menos a discernir. ¿Cómo yo decido, verdad, como cristiano, algunas decisiones que la Biblia no es tan clara en enseñar?
Bueno, 3 principios. Hay muchos, pero yo le voy a compartir 3. Número 1, cada vez que yo tome una decisión, preguntarme en qué contribuye esto a mi santificación. Es la primera pregunta. ¿En qué contribuye esto a mi santificación? La número 2 es la misma, ¿verdad? ¿En qué contribuye? Pero a mi madurez. Santificación habla de vivir separado para Dios, siendo un instrumento en la mano de Dios. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento se consagraban hombres solamente para el servicio de Dios? ¿Cuántos saben eso? Bueno, esa consagración ahora en el Nuevo Testamento es para todo cristiano. De que aún estamos en el mundo, tenemos que vivir espiritualmente separados del mundo. Podemos estar entre medio de la gente que hace todo lo que la Biblia nos prohíbe a nosotros, pero no participar de ello. De repente en su trabajo los varones comienzan que el chiste, ¿verdad?, morboso, que el tema de la pornografía, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos nosotros accionar con la gente del mundo? ¿Hacer lo mismo que ellos? O sea, ¿cómo puedo yo poner una cerveza en la mesa junto a un no creyente y predicarle de Cristo? ¿Con qué autoridad le puedo hablar? Haciendo lo mismo que ellos. ¿Se puede, sí o no? Es imposible. Y el mundo siempre va a buscar una excusa en nosotros de nuestro error para no creerle a Cristo. Y como decíamos en el servicio de servidores ayer en el taller, cuando tú dices que eres cristiano, para el mundo, para el no creyente, tú no estás ni comenzando, ni madurando, ni medio maduro, ni medio inmaduro. Tú eres cristiano para ellos. O sea, ellos no te ven la batería como el celular, que se le ve que está a 50%, 30%. Cuando tú te equivocas, ellos no entienden que tú estás comenzando, creciendo, aprendiendo. Para el mundo, nosotros somos cristianos. Nos portemos bien o nos portemos mal. Tercer punto, hermanos, es las cosas que no bendicen a mi prójimo. Todo aquello que no trae santificación a mi vida, madurez, y que no bendice a mi hermano, no debo hacer. Y esto nos da un punto importante. Vamos a Juan 17, verso 14. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Juan 17, versículo 14. Hay muchas denominaciones, incluso cristianos, que se pelean, es decir, hacen guerra por el ritmo de la música, de las alabanzas. Que si se debe tocar este ritmo, el otro ritmo, y hay guerras en la iglesia. Y hay veces que le damos más énfasis a ese tipo de argumentos que al mismo amor y relación al prójimo. Y a veces se entra en un tema que hasta se salen enemigos como cristianos y desprecian el amor al prójimo o el valor del prójimo. Dice Jesús aquí en el versículo 14 de Juan 17. ¿Están todos allá? Dice, yo les he dado tu palabra. Aquí el Señor está orando al Padre Jesús antes de irse. Dice, y el mundo los aborreció. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que dice, que lo guardes del mal. ¿Cuántas veces hemos podido orarle a Dios, sácame de este trabajo, que mi jefe, verdad, me oprime, o no me siento cómodo en este lugar, o sácame de tal lugar? Aquí el Señor está orando al Padre, dice, no ruego que lo saques del mundo, te ruego que lo guardes del mal. Y aquí la palabra guardar del mal está hablando para vida eterna, porque un cristiano puede, perder la vida por testificar a Cristo. Y guardar aquí no es nuestro cuerpo, guardar aquí es nuestra alma. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, más bien temed a aquel que puede enviar ambos, el cuerpo y el alma al infierno. Entonces aquí guardar del mal está diciendo, no te estoy pidiendo, Padre, que los saque del mundo de donde van a ser aborrecidos, perseguidos, asesinados. Te digo que lo guardes su alma cuando atraviesen las vicisitudes de esta vida. Versículo 16. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos siendo en ese momento santificados por la palabra. Dice, como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué vino Cristo? Si yo pregunto, a dar su vida y a salvarnos. Entonces, cuando Él dice, así como me enviaste, los envío yo a ellos. ¿A qué nos envía el Señor a nosotros? A predicar el Evangelio y salvar las almas. Ahora, si nosotros vivimos como el mundo,
no podríamos salvar al mundo. No podremos hacer el contraste de ser diferentes a este mundo. Sigo leyendo el verso 19. Y por ellos yo me santifico. Aquí la idea es que iba a ir a la cruz, obviamente iba a ser glorificado en su muerte. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, más no ruego, y aquí quiero hablar de esto. Cuando como cristianos hablamos en este sentido que no somos el mundo, y aquí a lo mejor hay personas que no han dado su vida al Señor, no nos estamos sintiendo que somos más que los no creyentes. Porque el mismo Señor en este verso, fíjense lo que dice, no voy a orar solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí están viendo? La palabra mundo que se está utilizando aquí es el sistema que enreda a los seres humanos a ir contra el Evangelio y la salvación de Cristo. Por eso dice, no son del mundo, está hablando de un lugar, del sistema que se implementa terrenalmente hablando, por Satanás. Por eso dice, no solamente estoy orando por esto, sino por todos aquellos que crean en mí por la palabra de ellos. Si yo les pregunto, hermanos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Entonces, cuando nosotros vivimos en el mundo, pero espiritualmente separado del mundo, hay un contraste, hay un blanco y negro. Y cuando somos diferente al mundo, el mundo testifica que el que vino es verdadero. Por eso es que nos encontramos a veces diciendo, ay pastor, yo le he predicado el evangelio a mi amigo, a mi familia, a mi vecino, y no quiere. Pero se van a dar cuenta que mayormente Jesús enfatizaba en la conducta y en nuestra luz. No tanto en predicar en palabras. Lo van a ver en un momento. Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué dice? Crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo? Cuando el Espíritu Santo descendió, nos hizo un cuerpo. Dice Efesios, un cuerpo, un bautizo, un Señor, Señor de todos. Cuando un cristiano es espiritual, vive guiado por un espíritu, el cual es el Espíritu Santo. Cuando todos somos obedientes al Espíritu, todos andamos en armonía, porque es una sola cabeza. Entonces, la unidad aquí es espiritualmente, somos uno en Cristo. El texto dice, para que el mundo vea y crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando usted ve la palabra uno, ¿sabe qué palabra podemos utilizar allí? Amor. Porque el amor es que unifica, el amor es que está en acuerdo. Y cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, nos da el fruto del amor para que seamos uno como cuerpo de Cristo. Dice el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora leo, para que el mundo, ¿qué dice? Conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Si basado en lo que hemos leído, si preguntamos, ¿cómo es que el mundo conocerá que somos de Él? ¿Por lo que decimos o por cómo nos amamos unos a otros? ¿Cómo? ¿A o B? B. La palabra dice claramente, dice, por esto el mundo conocerá que son míos, en cómo se aman. Y aquí es una pregunta muy, muy importante. ¿A qué medida y de qué manera como hermanos nos estamos amando? En esa misma medida el mundo será impactado por la iglesia. Miren, la iglesia está en una posición muy crítica ahora mismo. Donde se habla de pastores, inmediatamente viene la palabra ladrón. Se habla de iglesia, inmediatamente dicen dinero. Desafortunadamente, hermanos, porque nosotros no estamos reflejando el amor de Cristo. Y quizás aquí no estamos robando, ¿verdad? Y nada de eso. Pero la pregunta es el mandamiento positivo. ¿Nos estamos amando? Porque sí, obviamente salimos de un lugar donde nos engañaron y decimos, no, que los falsos. Pero no es nada más falso el que hace lo malo, también el que no hace lo bueno. Y aquí la demanda es muy, muy amplia para nosotros. ¿Estamos en el mundo? No somos el mundo. La pregunta es, ¿cómo puede un cristiano habitar en el mundo sin estar o pertenecer al mundo? Y la palabra es muy simple. Es la palabra consagración. Creo que la palabra consagración ha pasado de moda. No sé si se ha dado cuenta que no se habla de consagración casi.
¿Qué es consagración? Muy fácil. La palabra consagración significa, así como cuando usted compra todos sus tenedores, cuchillos, ¿verdad? Pero usted compra una cajita aparte para que cuando la visita llegue, usted no le dé las cucharas rayadas y que están todas ya peladas, sin color ni nada. Llegó visita y usted abre una gaveta especial y usted saca utensilios que usted separó. Esa expresión separar significa consagrar. Dios separó la iglesia. En Génesis dice que Él separó la luz de las tinieblas. Hoy en día, en serio se lo digo, no se sabe quién es luz y quién es tinieblas. Hay una mezcla tan unida en la iglesia que no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. No hay una distinción en consagración. En el Antiguo Testamento estaba la idea de la palabra nazareo, como por ejemplo Sansón era un nazareo, era un hombre separado para Dios para hacer un trabajo especial. Pero Sansón dice que se contaminó, se acostó con prostitutas, se prostituyó él mismo y dice que perdió sus fuerzas cuando le cortaron el pelo, obviamente, porque desobedeció. Y de igual modo, la iglesia de hoy parece que le ha cortado el pelo. Ha perdido su fuerza la iglesia. De verdad no se ve, estamos viendo sana doctrina y aprendiendo, pero el amor así que se siente de Dios, no se siente el olor fragante del amor de Dios. No lo estamos viendo. No sé si usted está de acuerdo, pero yo no lo veo. Y cada día vemos que lo que hay es más guerras, pleitos dentro de la iglesia. No hay amor. No están dispuestos los cristianos a dar su vida, como dice Jesús, no hay mayor amor que este. Un ejemplo en 1 de Pedro 2, verso 9. Fíjense nada más y nada menos lo que el Señor ve en nosotros. 1 de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido. Linaje escogido. Es una palabra muy grande, linaje escogido. Cuando el Señor habló con Abraham, le dio una promesa. Hablamos de eso en la otra enseñanza. Y esa promesa era acerca del linaje de Abraham por la fe. Esa promesa hablaba, en ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿a qué apuntó el Señor cuando sacó a Abraham fuera? A las estrellas, ¿verdad? A luminares, a luz del mundo. Dice luego real sacerdocio. ¿Por qué no dice nada más sacerdocio, sino real sacerdocio? En el Antiguo Testamento había un sacerdote, un sumo sacerdote, que era el único capacitado y el que tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo, nada más él, se llamaba sumo sacerdote. Pero ahora, por el Espíritu Santo, el Señor habita en nosotros y ahora somos real sacerdocio. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por cuanto la sangre de Jesús siempre está disponible. No hay que matar otro cordero. Lo único que usted tiene que hacer es creer y esa sangre aplica a usted y esa sangre lo santifica, lo purifica. Por eso Jesús decía en Juan 17, yo me santifico a mí mismo. Significa que yo mismo doy mi vida y mi sangre purifica a todos los corazones que en mí creen. Miren qué fácil. Y ahora somos real ¿qué? Sacerdocio. Aquí es donde tenemos que ver que el sacerdote se guardaba y era separado para el oficio sacerdotal para poder siempre estar dispuesto a entrar ¿dónde? A la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en este mundo, pero separados en consagración, nos estamos separando para siempre tener acceso a la presencia de Dios. Luego dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que. Quiero que vean la línea divisora en la palabra para. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Con qué fin? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en el mundo y no andamos en consagración, no estamos en luz admirable, estamos en tinieblas. ¿Y cómo vamos a sacar de las tinieblas si nosotros también estamos en tinieblas? Por eso es que estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Daniel capítulo 1, vamos a seguir leyendo más ejemplos. Daniel 1, versículo 9. También surge la idea y la excusa de que no podemos vivir para Dios porque vivimos en un mundo muy difícil de enfrentar.
o a lo mejor en su trabajo es difícil, y sí, no le estoy quitando a que sea difícil, pero pienso que por eso mismo descendió el Espíritu Santo, para ayudarnos en eso. Y aquí vemos 4 hombres en Babilonia, uno llamado Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban en el corazón de lo más pagano, en el castillo del rey de Babilonia. ¿Qué más difícil de vivir en un lugar así? Miren, cuando se estudian acerca de las historias de Egipto, Grecia, Babilonia, una de las tendencias más grandes era el libertinaje sexual. Era algo así al aire libre. Allí habitaban estos 4 hombres. ¿Cómo es posible que ellos podrían estar allí sin contaminarse de Babilonia? ¿Cómo es posible? Bueno, fíjense aquí cómo comienza en el versículo 9. Soy en Daniel 1, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Le dio gracia al Señor. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, dice, temo a mi Señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey, ¿verdad?, corte mi cabeza. Se lo voy a explicar bien fácil. Este encargado, ¿verdad?, cuando llegaron estos muchachos de Jerusalén, el rey le dice, aliméntamelos con vino, con carne, con comida de la buena, para que estén fortalecidos porque los necesito en mi reino. Entonces, este encargado de los eunucos dice, si ustedes no comen lo que yo les traigo, se van a poner lánguidos, pálidos, débiles, y el rey me va a cortar la cabeza por no hacer lo que él dijo. Ahora, quiero que noten un punto importante. Fíjense lo que dice el 11. Entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres babilónicos, de los nombres originales de los 4, el cual no me los sé todos, pero está Ananías, ¿verdad? Bueno, no, ese es el nombre hebreo. Y luego le dieron otros nombres, ¿verdad? Bueno, ahí está, luego usted lo conecta. Ando con la cabeza de espagueti hoy. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Dice, y nos den legumbres para comer y agua a beber. Ahora, quiero que noten algo. Aquí hay un principio para nosotros. Si se dan cuenta, el alimento que le están ofreciendo no es prohibido para ellos. Simplemente Daniel se estaba consagrando en un lugar pagano. Él estaba escogiendo no comer aquello que trae deleite para mantenerse en sensibilidad espiritual para lo que Dios iba a hacer. Quiero que vayan leyendo. Dice verso 13, dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Es decir, danos legumbres y agua y a ello dale vino, carne, toda la comida del rey que es muy, muy saludable y vamos a ver qué pasa al cabo de 10 días. Dice el verso 15, y al cabo de los 10 días, dice, pareció el rostro de ellos, ayúdenme, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, ¿por qué Daniel y los demás estaban tomando esta decisión? Bueno, pregunto, ¿porque el alimento era malo? No. ¿Porque era prohibido? Tampoco. Simplemente se estaban absteniendo de aquellas cosas que los iba a enamorar de Babilonia. ¿Sí estoy aquí? Aquellas cosas que lo iban a hacer sentirse cómodo en Babilonia. Aquellas cosas como cuando salieron de Egipto, dijeron, ay, cuánto extrañamos, ¿verdad? El puerro, el melón, los pescados, la carne. Fíjense el problema que dio el pueblo de Dios en el desierto por estar enamorado de Egipto. ¿Sí están aquí? Entonces, aquí Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego se estaban negando a los placeres de Babilonia con un fin, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Asaf? Salmos 78. Asaf también sale y dice que ve a la gente, ¿verdad?, no creyente, dice, wow, los veo robustos, dicen que no tienen congojas, no sufren, hablan mal de Dios y no les pasa nada. Ese era un concepto fuera de la presencia de Dios. Cuando él vuelve al santuario dice, hasta que entrando en la presencia de Dios, vi el fin de ellos.
Dice, casi rebalan mis pies. Le dio envidia a las cosas del mundo. Eso dijo Asaf. Bueno, estos muchachos estaban ya preparando espiritualmente para poder guardarse y no contaminarse de Babilonia. Estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Versículo 16. Dice, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren, ¿por qué aparece inmediatamente cuando Daniel decide abstenerse de estos alimentos? Aparece el verso 17 donde dice que Dios le dio todo esto a Daniel. Porque Daniel tomó la decisión de separarse para Dios. Daniel dijo, aquí está el vaso, Señor, haz lo que tú quieras. Me imagino que caer en manos de un pueblo pagano, como en este caso, era difícil, pero no tan difícil para aquellos que lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al palacio del rey. Es decir, estaban viviendo más o menos como Moisés en Egipto. Estaban cerca del rey, trabajando cerca de él, y tenían que estar bien vestidos, buena comida, bien cuidados, etcétera, etcétera. Pero ellos decidieron comer legumbres y beber ¿qué? Y beber agua. Vamos a 1 de Pedro 2, para ir sobre el final, capítulo 1 de Pedro 2, versículo 11. Y yo vuelvo y repito lo mismo. Hay cosas que Dios no nos dice que en sí son pecado. Pero muchas veces Dios quiere que abandonemos cosas con un fin mayor, un fin para usarnos en su obra de la manera que Él quiere. Miren, hay cosas que yo les puedo decir, una lista larga de cosas que yo, obviamente no lo voy a decir porque es un concepto personal, pero si yo se las leo, usted dice que nada de eso es pecado, ni tiene nada de malo, y yo estaría de acuerdo. Pero también le puedo decir cada una de ellas que me quitan el tiempo de Dios, que me quitan la mirada del Señor, que quitan, detienen o frenan el propósito del Señor. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo. ¿En qué me afecta aquello que en sí no es pecado, pero puede convertirse en un pecado? Como dice Hebreos, quítese de vosotros todo ¿qué? Todo peso y pecado. Ese peso habla de frenarnos para avanzar rápido en esta carrera. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Esta palabra es la misma que utiliza en el capítulo 1, verso 1 de expatriados, es decir, estamos pasando por esta tierra. Todos estamos pasando, somos peregrinos de esta tierra. Pero la iglesia se dejó aquí con un fin de alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Usted fue alcanzado por gracia, yo fui alcanzado por gracia, tenemos que hacer lo mismo con los demás. Y cuando usted y yo no andamos en conducta cristiana, no estamos considerando que los perdidos, los no creyentes, no van a creer y vamos a contribuir con su propia perdición cuando no andamos rectos en su palabra. Dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿quién? Contra el alma. Yo quiero sacar 2 definiciones de la palabra carnales, deseos carnales. Sabemos que el pecado como robar, matar, fornicación, etcétera, todo eso es carnal, es pecado. Pero hay otra característica de los deseos carnales que es el deleite de esta vida. Podemos decir, ver televisión no es pecado, pero ver 10 horas de televisión para nosotros cristianos es pecado. Pasar el 50% de nuestro día en una televisión se convierte en pecado. Pero en sí la televisión no es un pecado. Una buena comida no es pecado, pero si me como 5 platos es pecado. Algunos se rieron por ahí. Pero sí me entienden, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay cosas que la palabra no te dice, no te comas 5 platos de comidas, pero sabemos por el contexto general que no es bueno y es pecado. Pablo dice en 1 Corintios 9:25, no tiene que buscarlo, dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Un atleta se abstiene de cosas que usted no lo haría si usted no fuese atleta. De repente hacen dietas, ejercicios, no salen muy tarde, se acuestan temprano, descansan más de la cuenta. Y usted diría, ¿por qué haría yo eso? Bueno, él lo haría porque es atleta. Bueno,
Si usted es cristiano, ese verso nos cabe a nosotros. Dice, para adquirir una corona incorruptible. ¿Por qué nos abstenemos de cosas que no son pecado, pero me detienen de hacer lo que Dios quiere? Para poder llegar y adquirir una corona incorruptible. Esa es la razón. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esto habla de que aunque vivimos aquí, podemos tener planes, tener metas, casarnos, tener hijos, comprar casas. Pero centralmente hablando, en prioridad, no nos vamos a quedar aquí. Y si esa casa que quiero alcanzar a tener me está quitando el tiempo de Dios, con todo respeto, a la basura con la casa. Como Pablo decía, todo lo tengo por basura por alcanzar a Cristo. Pero si en su caminar Dios le permite y usted alcanza, gloria a Dios. Hospede cristianos y misioneros allí. Gloria a Dios. Pero si al yo querer ir detrás de eso me quita mi tiempo con Dios, hay que soltar eso. A eso es que me refiero. Los deseos carnales que batallan contra el alma, esta palabra batallar está hablando que pelea contra, que te quiere destruir a ti y a mí. Ese es batallar aquí. ¿Cuáles son los deseos que luchan contra nuestra propia alma? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de este mundo. Cada día estamos expuestos a querer más, especialmente en Estados Unidos, un poquito más. Tengo 5 zapatos, con 8 me conformo. Si tengo 8, yo creo que 16 se ven mejor. Es que para cada pantalón y para cada camisa y cada corbata. Bueno, si Dios se lo da, disfrútelo, pero si vamos detrás de todo eso, obviamente dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y aquí, hermanos, es donde vemos a Daniel en medio de Babilonia, tratando de ser un hombre consagrado a Dios. Miren, no me imagino la tentación a diario en Babilonia para esos hombres, no me la imagino. Puedo tener una idea muy pequeña. Yo hablaba de que estas civilizaciones paganas como Egipto, Babilonia, Grecia, los persas, etcétera, una definición de ellos más popular es el libertinaje sexual. Eso es lo más que se entiende de ellos. Y yo me imagino que estos hombres allí andaban viendo mujeres mal vestidas, a lo mejor desnudas, comida, bebida, fiesta, y ellos consagrándose, para que luego, cuando vino el sueño al rey, Daniel, en esa consagración pueda ser usado por Dios. Y luego el rey creyó y dio una orden. Digo que todo hombre que no adore al Señor, al Dios de los cielos, la cabeza se le va a cortar. Para eso nos consagramos. Sí se sabe la historia, ¿verdad? Una historia increíble, como cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, estaban siendo consagrados. El mundo entero se postró a la estatua, menos ellos. 3 se quedaron parados. Y digo esto con cuidado, si usamos eso en porcentaje figurativo, son pocos los que se salvan. Asimismo, 8 del arca de Noé, ahí vemos 3, es poquitos, hermanos. Y este énfasis del mensaje de la salvación, hermanos, es para que todos nos salvemos, pero desafortunadamente no todos irán al cielo. Pablo decía, a ver si yo alcanzo, no es que he llegado, a ver si lo alcanzo, y el poder de la resurrección. Y eso es para tomar en serio. Miren lo que dice 2 de Pedro 2, verso 7. Acompáñenme ahí para usar otro ejemplo. 2 de Pedro 2, versículo 7. ¿Quién más estaba en un lugar lleno de libertinaje sexual, inmoral, desenfreno? Sobrino de Abraham, ¿cómo se llama? Lot. Miren cómo dice el verso 7, 2 de Pedro 2. Dice, y libró al justo Lot. Fíjense cómo le llaman, justo. Dice, abrumado. ¿Qué significa abrumado? Significa, es una persona que tiene una expresión de aflicción interna por lo que está presenciando. Abrumado es como así, como bien, como chocado internamente, ¿verdad? Es un sentir interno, un dolor por algo que está presenciando. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda conducta habla de disolución, lascivia, libertinaje. Dice el verso 8, porque este justo, fíjense cómo le llaman a Lot, ¿por qué era justo? Porque vivía separado de toda esta gente. Aún viviendo en Sodoma, no era de Sodoma. Dice que moraba, quiero que me ayuden con esa palabrita ahí. Que moraba entre, esa palabra entre significa que estaba en el mismo centro, corazón de Sodoma.
así como Daniel y así como los demás. Entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren, yo sé que hay algunos, a lo mejor son cristianos nuevos, pero los que tienen un tiempo en el Evangelio ya, llega un momento en el caminar donde las cosas que antes eran un ambiente de relajo y de celebración, hoy en día a uno le trae dolor. Por ejemplo, para mí, en el mundo antes yo estaba en un grupo y ahí estaban los muchachos, ¿verdad? Malas palabras y chismoseando y todo eso. Y yo estaba allí y no me dolía nada. Yo no sentía nada malo. Yo no pensé que estaba haciendo nada malo. Pero llega un momento que cuando el Señor te separa y te consagra, cuando tú escuchas todo eso, viene esa actitud de abrumarse, solamente escuchar eso. Cuando tú escuchas que las parejas, los matrimonios se están desintegrando, cuando tú escuchas gente que tú conociste en el mundo que no le está yendo bien en cualquier sentido, tu corazón se compunge. ¿Por qué? Porque Dios te da un corazón para que te duela lo que a Él le duele. Es eso mismo que hace que nos separemos de este mundo, en el sentido de no compartir lo que ellos comparten por amor de ellos. Porque si yo apoyo lo que hacen los del mundo, también lo estoy matando al mismo tiempo. Lo estoy llevando yo mismo al infierno. Pero cuando yo hago una separación de luz y tinieblas, le estoy iluminando, le estoy alumbrando para que vengan al camino del Señor. Y aquí dice que Lot estaba abrumado, afligía cada día su alma por ver lo que sucedía en Sodoma, versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? ¿Qué dice luego? A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que practican justicia. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren, aquí es donde quiero hacer un paréntesis. Cuando usted viene al camino cristiano, ¿verdad? Usted no es mejor que alguien del mundo. Usted no es más, ni es más grande, ni más especial para Dios. Porque el Señor de tal manera amó al mundo. Lo que estamos hablando no es que los cristianos estamos así como, ¿verdad? Como chusma, ¿verdad? El mundo, como hoy parece ser. No, mis hermanos, nos separamos en conducta, en comportamiento del mundo con el fin de alcanzarlos a ellos. No puedes sacar a un hombre de un hoyo con una soga si tú también te tiras. ¿Sí entienden? Tenemos que estar fuera, pero con ellos, no dejarlos. Es decir, hay veces que digo trabajo porque es la típica de las personas quejándose. Es que mi trabajo es difícil porque esto. Bueno, ahí está Babilonia y tenemos que ser Daniel ahí. O sea, ahí tenemos que estar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la luz ilumine la oscuridad para salvarlos a ellos. Entonces yo cuido mi comportamiento por amor al que no cree. Yo quiero que todo el mundo se salve. ¿Usted también? Esto nos tiene que llevar a tener un dolor por aquel que no conoce al Señor. Yo estaba ahí. Pablo dice también, yo anduve allí. Y el Señor por su gracia me salvó. Yo no me gané la salvación, el Señor me alcanzó por otro que fue luz para mí. Y así nosotros también, cada persona que no conoce de Cristo, va camino al infierno. Y nosotros somos responsables de eso. Y si nosotros cuando nos juntamos con los amigos, por quedar bien con la gente, nos compenetramos en el lenguaje que no es de Dios, desafortunadamente, hermanos, cuando le queramos predicar o aconsejar, no van a querer, no nos van a creer, porque van a decir, pero tú también hablas mentira, tú también dices malas palabras y te ríes de los chistes rojos, y también eres chismoso, ¿cómo me vas a predicar a mí? Entonces, sí, hermanos, ninguno somos perfectos, estoy con usted, yo soy del grupo, pero en práctica, en actitud de vida, cada día, hermanos, tenemos a veces una sola oportunidad para alcanzar una alma. A veces solamente es una. A veces vemos personas que lo conocemos de mucho tiempo y nunca somos luz ni le predicamos. Un día cae en cama en el hospital y queremos infundirle todo el evangelio en media hora. ¿Le ha pasado? Versículo 12. Estoy en primera de Pedro. Vamos a volver a perdón. Primera de Pedro 2:12. Hermanos, no lo estoy regañando, es que las almas, cuando usted piensa en una alma perdida, trae mucho dolor. Saber que alguien se murió. Miren, yo sé que a usted le pasa esto cuando dicen, mira, tal persona murió. ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente como cristianos? ¿Le presentaron el evangelio? Es lo primero que preguntamos. ¿Le presentaron el evangelio? ¿Aceptó el Señor? Y a muchos
que no sabemos hasta que lleguemos al cielo. Por eso es que hay que aprovechar el tiempo ahora, porque no sabemos cuando alguien cae en coma. Hay gente que cae en coma que no oyen ya y están ahí. Y usted quisiera, dice, yo quisiera que me escuchara. Bueno, tuviste 5 años, 1 año, trabajó contigo, vivió contigo y no lo hiciste. Y llega un momento que ya no hay tiempo. Dice el verso 12 de Primera de Pedro 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto que dice el texto, hermanos, está hablando que tenemos que estar en este mundo como iglesia alcanzando al perdido. Y todo lo que hablamos, todo lo que pensemos, todo lo que podamos hacer que refleje el carácter de Cristo, en eso tenemos que estar pensando. En eso encontraremos sentido de vida. Muchos cristianos no tienen sentido de vida. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo por el cual fueron creados. Fuimos creados para buenas obras. Efesios 2:10. Son textos que tenemos que tatuarlo, no literalmente aquí, pero aquí en el corazón. Para eso fuimos llamados, ocuparnos en buenas obras, buscar la más mínima excusa para alcanzar a cualquier persona que podamos salvar. Una palabrita, no anden así en la calle. Hay gente en la calle que no conoce de Cristo. Si se le cae una cartera, usted ayuda a levantarla y háblele, qué sé yo. Siempre hay una excusa para ayudar. Todo el mundo necesita ayuda. Hay miles de maneras de evangelizar. Pero nuestra conducta, hermanos, es lo más importante. ¿Cómo estamos conduciéndonos en un mundo caído, un mundo que no siente nada, un mundo perverso? Y la iglesia se está convirtiendo perversa también, desafortunadamente. Y cada día Dios pide consagración. Miren, yo sé que siempre viene la excusa, pastor, es difícil, es difícil. Escuché la enseñanza de Queens el miércoles, que hablaba de la vida fácil y difícil del camino cristiano. Sí es difícil. Como es difícil trabajar, como es difícil criar, como es difícil vivir, todo es difícil. Pero por alguna razón tenemos la excusa de que la vida cristiana es difícil para no vivirla. Entonces no trabaje porque es difícil, tampoco coma. Entonces todo es difícil. Y mi frustración, hermanos, es positiva, es animándolos a que piensen, ¿quién no conoce de Cristo? Que tenemos que compartir el Evangelio. Quizás no infundirle la Biblia, como dice Chuy, ¿verdad? El pastor Chuy, caerle a bibliazos, pero buscar una manera de servirle, ver qué es lo que necesita y comenzar por ahí, abrir la puerta de lo que es el servicio y el amor al prójimo, hermanos. Hay mucha necesidad. ¿Usted lo cree? ¿Quién usted cree que va a salvar al que está a tu lado? Si usted apaga la luz, dice la palabra que como dice, una luz en un monte no se esconde. Ese es usted. Y el mundo, imagínese que esté oscuro, negro. Y la gente anda así, ¿verdad? Dice Isaías, tentando a mediodía, como a tientas. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando uno que está en tinieblas vea esto? Se le va a acercar a usted para que usted lo guíe. Pero esta luz es conducta, dice Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras. Sí hay que predicar, pero mayormente en luz. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para que Dios nos ayude. Lo bueno de esto, hermanos, es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y comenzar hoy. ¿Cuántos quieren comenzar hoy? Gloria a Dios. Esa es la actitud. Ahí calladito en su silencio, vamos a tomarnos unos momentos y meditar en todo esto y permitir que lo que hemos aprendido baje a nuestro corazón. Tómese un segundito en silencio ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mantengan sus ojos cerrados. Quiero compartirles esto. Si usted es cristiano y usted dio su vida al Señor, usted sabe que es cristiano nacido de nuevo, hágase una meta en este año y enfóquese en una persona que usted quiere para Cristo.
Y esa persona sírvale, ámela, llévela en oración, llénese de la palabra para que le predique el Evangelio y enfóquese por lo menos en una persona. Cuando usted haga eso intencionalmente, se va a dar cuenta que ese día va a comenzar un nuevo sentir en su corazón. Piensa en una persona, me quiero dedicar a esta persona, por difícil que sea, por opuesta que esté al Evangelio. Si no quiere escuchar el Evangelio, sírvale con su vida. Busque, investigue sus necesidades y sírvale en amor. Esté dispuesto a ir la extra milla. Y van a ver cómo el Señor va a hacer algo. Y esa va a ser su primera vez, a lo mejor, donde va a experimentar vivir como un instrumento en todo tiempo para Cristo. Por otro lado, si tú no has dado tu vida al Señor, en el día de hoy el Señor te está abriendo una puerta. Hay una puerta abierta a la salvación y el Señor abre sus brazos, abre la puerta y te dice, entra por mí. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos y encontrará la vida eterna. Para aquellos que están batallando con afirmarse en el Señor, hoy es un día de arrepentimiento. Un día de decir, Señor, he estado corriendo de ti, brincando, indeciso, indecisa, y hoy me quiero comprometer contigo. No tienen que hacer nada, en el secreto allí pueden hablar con Dios, y en esta hora el Señor abre la puerta. Hay una puerta abierta de gracia para salvación, reconciliación y afirmación. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Gracias, Señor. Gracias. Recibe tu pueblo, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, en esta hora. Que toque los corazones, mi Dios, aquellos que están en este momento clamando por ayuda a ti, Señor. Aquellos que reconocen que necesitan más de ti, Señor. Se trata de salvar, Señor, no de perder. Se trata de glorificarte, Señor, no de la vanagloria. Se trata de tu obra redentora en la cruz para darnos vida eterna, Señor, y encontrarnos contigo de frente, Señor, y que nuestras vidas sean cambiadas. Que no sea una religión, sino una relación contigo en lo personal, Señor. Para tener intimidad, Señor, con el Dios de la creación y cada día conocerte más y más a través de tus obras en mi vida y de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Quita esta insensibilidad de tu iglesia, Señor. A veces somos insensibles a lo que para ti, Señor, es algo tan importante, Señor. Así como Ezequiel prometía quitarnos el corazón de piedra y darnos uno de carne. Un corazón que siente lo que tú sientes, Señor. Que no nos dejemos enredar por las cosas de esta vida, que un día perecerán, Señor. Un día nuestra piel arrugará, nuestra cuenta de banco se acabará, nuestras ropas se desgastarán, nuestros techos quedarán a herencia de otros, los carros se harán viejos, pero el que en ti cree, Señor, vivirá para siempre. Ayúdanos, Señor. Pasa tu mano, Señor, extiende tu favor, Padre. Nos humillamos en esta hora, Señor. Reconocemos, Padre, que somos pecadores y por tu gracia hemos sido limpiados. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. En ti confiamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.